Buenas noches, vamos a comenzar con estas imágenes, porque estas imágenes no recordamos haberlas visto, son producto de las lluvias tan fuertes que siguen cayendo en la zona, en el centro del país. La lluvia de esta noche provocó que se desbordara un río en Tejupilco, Estado de México. Se reporta que la comunidad más afectada es el Rincón de López. Las aguas superaron el metro de altura. La corriente arrastró a una gran cantidad de vehículos. El alcalde Rigoberto López pidió apoyo de la Policía del Estado de México, en fin, y también apoyo del Ejército. Vamos a ver las imágenes. Aún adentro del carro allá. ¿Tanto? Híjole, solo no se puso bien el video. Dime que no hay nada, dime que no hay nada. El país de la sequía terrible de hace 4 meses a unas lluvias que parecería que incluso en una zona donde llueve tanto, parecería que siguen sorprendiendo. Las autoridades informaron que se habilita un albergue para las personas afectadas, esto en el gimnasio municipal ahí en Tejupilco, y hasta hace unos minutos no se reportaban lesionados, pese a lo que acabamos de ver. Esta tarde hubo bloqueos, hubo violencia en el norte de Culiacán, luego de un ataque contra militares en la sindicatura de Jesús María. De acuerdo con el gobierno del estado, el ataque se dio cuando los soldados estaban haciendo patrullajes. Esto provocó que personas armadas tomaran al menos 2 autobuses, los quemaran y bloquearan la comunidad, hicieran bloqueos en la comunidad de Limón de los Ramos. El gobernador del estado, Rubén Rocha, aseguró que estos hechos violentos solo se focalizaron en esa zona, en el norte de Culiacán. Por los videos que comenzaron a circular en las redes sociales de los patrullajes y los bloqueos, pues hubo preocupación, hubo pánico en regiones ahí de Culiacán. Esto ocasionó que los operadores del servicio de transporte público suspendieran el servicio desde la tarde, por ahí de las 6 de la tarde. Los choferes de taxi por aplicación también pararon por unas horas, por lo que pues ahí están, los ciudadanos tuvieron que caminar o ayudarse ahí entre ellos para poder transportarse. Esto pese a que el gobierno aseguró que las actividades podían continuar con normalidad, aunque se hablaba de detenciones importantes. Se habló específicamente de que habría sido detenido otro de los hijos del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo. Eso no ocurrió, ninguna autoridad lo confirmó y todo indica que eso no fue verdad. Por lo pronto, con la información hasta este momento. Y sobre Culiacán, esta tarde la Fiscalía General de la República difundió otro comunicado sobre la investigación del secuestro, captura, lo que haya sido del Mayo Zambada, al parecer, de parte de Joaquín Guzmán López. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el caso inició con la excarcelación de Ovidio Guzmán en Estados Unidos hace poco más de un mes, el 23 de julio, 2 días antes del supuesto secuestro del Mayo Zambada. La Fiscalía reconoce que hasta hoy no saben dónde está Ovidio o cuál es su estatus en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República detalló que pidió en 5 ocasiones a Estados Unidos informes sobre el piloto y el avión en el que se llevaron al Mayo, pero que no ha tenido respuesta, mientras
también dijo que citará a personal de la Fiscalía de Sinaloa para interrogarlos sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen relacionado con el secuestro del Mayo Zambada. Bueno, dejamos el Pacífico y vamos al sur. Hoy se conocieron estas imágenes, son imágenes de ayer. ¿Por qué sigue ocurriendo esto en México? Esto es el sureste de Chiapas, es la frontera con Guatemala. Ahí llegaron personas armadas, fuertemente armadas, en 2 camionetas a plena luz del día. No hay autoridad, no hay nada. Y atacaron así una clínica que estaba a unos metros de una escuela donde los niños tomaban clases. Es la tarde de este miércoles en el municipio benemérito de Las Américas, en Chiapas, pegado al río Sumacinta en la frontera con Guatemala. El reloj marca las 3:35 de la tarde, cuando se ven 3 camionetas con hombres armados llegar. La primera es una camioneta blanca que se va al fondo de la pantalla, de donde bajan algunos hombres armados. La segunda, una camioneta roja, va repleta de hombres armados también. Apenas desciende el primero y comienzan las detonaciones. Detrás viene otra camioneta azul, también con hombres armados en la batea. Se unen al ataque contra una clínica privada. Son 9 hombres armados los que bajan de la camioneta roja y 8 del azul. Algunos cubren la retaguardia, pero el resto dispara contra la clínica. Parece que alguien intenta repeler el ataque desde la clínica, porque los hombres armados se cubren detrás de las camionetas. Un balazo se ve rebotar en la banqueta de la acera contraria donde están los atacantes. Pero la clínica no es lo único que parece estar bajo fuego. A un lado había un jardín de niños, donde maestros y padres de familia quedaron atrapados en el fuego cruzado. El ataque se extendió durante 1 minuto más. Después, los hombres armados se suben a las camionetas y se van, dejando cientos de casquillos tirados en los alrededores de la clínica. La autoridad de Chiapas no dice nada sobre esto, ni la autoridad municipal ni la estatal. No hay un saldo sobre si hubo personas muertas o heridas durante este ataque y después dicen que no pasa nada. Eso es lo que dicen las autoridades de Chiapas, pese a la cantidad de imágenes y hechos de violencia que siguen viviendo ahí. Vamos a regresar al tema al final del programa. Chalco también tuvo problemas hoy fuertes otra vez con las inundaciones. En la tarde comenzó el censo de personas damnificadas. Hoy se cumplieron 4 semanas de estas inundaciones. Brigadas de la Secretaría del Bienestar recorrieron las calles afectadas de las colonias Culturas de México y Jacalones. Algunos todavía tuvieron que hacerlos con botes. En otro punto de Chalco que no había sufrido inundaciones, la lluvia provocó que anoche se desbordara un canal y se reporta que 30 casas resultaron afectadas. Esto es en el pueblo de San Mateo Tezoquiapan. El agua comenzó a acumularse, subió de nivel hasta que la presión abrió 2 huecos en una pared y bueno, y esto ocurrió. Hasta aquí alcanzó el nivel de agua, nos están diciendo que es de 1.90. La barda se fisuró, se perdió todo. Todo eso es lo que alcanzó el nivel del agua. Mi casa era un río, Usted no podía salir para nada. Mi casa era un río. Ya los vecinos nos tuvimos que ir para allá. Nos tuvieron que ayudar estos muchachos a cargar a mi mamá. Todos los muebles flotando, si se da cuenta, está esto, toda la cocina igual, la estufa, todo está mojado. Pues qué más decir, suerte a estas personas en otra parte de Chalco. Ministra, buenos días. Buenos días. ¿Habrá condiciones para la sesión? Vamos a llegar apenas, a ver.
pues tienen todo el derecho de expresar sus preocupaciones por la vía en que ellos consideren. Cuando las personas trabajamos mucho en una actividad, es un deber moral alertar a partir de la experiencia generada. Yo fui muy respetuosa de la decisión que ellos han tomado, la forma de alertar. Quizá la sociedad está un poco distraída o los jueces, los empleados, trabajadores del Poder Judicial de la Federación sienten que no están transmitiendo su mensaje. Yo creo que quieren tener la conciencia en paz de lo que ven. ¿Me explico? ¿Hay razón en la reforma? Pues yo siempre soy una mujer muy pragmática y yo siempre parto de la idea de que lo que funciona no se debe desarreglar. Pero es una opinión personal. ¿Es mejorable la justicia? Sí. ¿Se necesita? Sí. Pero es importante las maneras de poderla... Elección de jueces y magistrados. Pues yo públicamente he estado... Públicamente he estado en contra de eso. Yo espero que siempre que este país le vaya bien, con las decisiones que democráticamente tome. La veremos en la calle protestando. Pues mire, tenemos un gran deber en donde estamos acá. Nosotros difícilmente podríamos... Pues así llegó la ministra Margarita Ríos Farjat al edificio de la Corte en el centro de la ciudad, en el primer cuadro para la sesión de hoy. Había una protesta de trabajadores del Poder Judicial. Bloquearon durante 7 horas, desde las 8 de la mañana, los accesos de la Corte, por lo cual el Pleno, por mayoría, votó suspender la sesión de hoy. La única puerta que no fue bloqueada en esta protesta fue la de estacionamiento para permitir, pues precisamente, que pudieran entrar los 11 ministros. Solo 2 cruzaron a pie la manifestación. Ya vimos a la ministra Ríos Farjat. El otro ministro fue Javier Lainez. Para la sesión. Pudo entrar, pero no hubo sesión de la Suprema Corte sobre la protesta de ayer de los estudiantes de Derecho de la UNAM en contra de la reforma judicial. Esto les dijo a los jóvenes que protestaron ayer, el presidente López Obrador. Hay manifestaciones de jóvenes de la UNAM, Escuela de Derecho de la UNAM. Y quiero referirme a ellos, los que han estudiado leyes, porque tienen ellos maestros que seguramente les están diciendo de que es injusto, ilegal llevar a cabo una reforma al Poder Judicial o antidemocrático. Los están engañando. Claudia Sheinbaum les recomendó a los estudiantes que protestaron ayer que estudien, que lean bien la reforma, que el nombramiento de los jueces en la actualidad no es un asunto de carrera judicial, sino, así dijo, es un asunto de nepotismo. Y pues estamos ya
en los días finales de agosto, los tan anunciados días finales de agosto. Hoy rindieron protesta los senadores que van a estar en el cargo hasta el 2030 y vaya personalidades. Vamos a ver. Gerardo Fernández Noroña asumió la presidencia del Senado. Ahí estuvieron algunos personajes que pronto dejarán el Senado para irse al gobierno, como Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard. Reapareció después de 4 años fuera de México el panista Ricardo Anaya. Regresa para un segundo periodo Lili Téllez. Regresó al Senado Manlio Fabio Beltrones. Estuvo Alejandro Moreno, Alito, quien será muchos años más el presidente del PRI. Ahí está Javier Corral, bien guarecido por sus compañeros de Morena. En fin, bien guarecido Javier Corral. Esta mañana, por cierto, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua notificó al Senado que había librado una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. El documento fue sellado de recibido a las 10:20, poco antes de que comenzara la instalación de esta legislatura. El delito de esta nueva orden es igual por peculado, cometido en perjuicio del gobierno de Chihuahua. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues a decir del presidente, quien hasta hoy, por lo menos hasta hoy, lo ha defendido, todo esto es parte de una venganza política. Pero el mismo López Obrador, que hace 4 años lo acusó de tener nexos con el crimen organizado, sí, a Javier Corral. El 25 de septiembre del 2020, para ser exacta, Javier Corral le respondió: es ruin, es vulgar la manipulación que hace el gobierno de la República de la información. Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México, haber pasado de un presidente corrupto y corruptos, como lo fue Peña Nieto, a un presidente que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad. Esa era, hace 4 años, la relación entre el hoy senador Javier Corral y el presidente López Obrador. Esto recordarás por el tema de la crisis del agua, la contaminación del agua en Chihuahua, cuando él era gobernador. En fin, ¿qué más? Hace 4 años. Sobre la decisión del Tribunal Electoral de avalar la supermayoría de Morena en la Cámara de Diputados, hoy Claudia Sheinbaum reconoció una vez más a las y los magistrados y consejeros del INE por aprobar esta sobrerepresentación, a decir de la oposición. No hay sobrerepresentación, sino sencillamente hay cumplimiento de la ley y cumplimiento de la Constitución. Por eso hay que reconocer a los magistrados del Tribunal Electoral, porque tenían presiones para que esto no ocurriera. Incluso lo dijo ayer la propia presidenta en su momento, en su intervención, y aún así cumplieron con la ley y cumplieron con la Constitución. También dijo que si siguiéramos con la situación actual, a ella le tocaría elegir a 3 ministros y con esta reforma como presidenta renuncia a este derecho. Nosotros, dijo Sheinbaum, lo que queremos es que en el Poder Judicial también haya democracia. Y ya con esta decisión del Tribunal Electoral, hoy rindieron protesta los diputados de la nueva legislatura, la mayoría calificada de Morena. En su regreso triunfal a San Lázaro, donde 10 años atrás armó entre perredistas, petistas y naranjas la primera minibancada obradorista, Ricardo Monreal, al frente ahora de la supermayoría de Morena, celebraba feliz el regalo que anoche le hicieron al partido gobernante sus aliados del Verde Ecologista. 15 diputados que de golpe le dieron a la bancada guinda la cifra mágica de la mayoría absoluta, al pasar de 236 a 251, amarrando así, para los próximos 3 años, la presidencia de la Junta de Coordinación Política, el timón de una Cámara que desde ya se asume como la sede del cambio de régimen que viene. Le agradezco la generosidad al Partido Verde. También acordamos algunas políticas públicas en materia ecológica y medioambientalista. Así inició hoy la historia de la 66 legislatura, con la entrega de estafeta de los diputados salientes a los representantes del segundo piso de la 4T. Famosos que se estrenan en la experiencia parlamentaria como Cuauhtémoc Blanco o que regresan a su curul,
como Sergio Mayer, Dolores Padierna, Alfonso Ramírez Cuellar y, por supuesto, los entusiasmados novatos en estas tareas. Y aunque la oposición es la más pequeña de la historia mexicana reciente, ocupando solo el 26% de los escaños, también disfrutaba de este encuentro que convertía a todos en integrantes de una asamblea legalmente constituida, rindiendo protesta ante una mesa de decanos presidida por Ifigenia Martínez y los secretarios Ivonne Ortega y Germán Martínez. Diputadas y diputados electos protestan guardar y hacer guardar la Constitución. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Pueden. Hubo, eso sí, un mano a mano de consignas, ya que la euforia morenista estalló cuando se cantaron las cifras de la supermayoría. 257 en total. Partido Acción Nacional, 71 en total. Seremos todas y todos juntos la voz plural e incluyente de un México que aspira y lucha por ser cada vez más fuerte, próspero y democrático. Se levanta la sesión constitutiva. El inicio de la historia de la 63 legislatura. Sobre Estados Unidos, la elección es en 2 meses. Y hoy Donald Trump tuvo un meeting en Porterville, Michigan, el estado con la producción automotriz más importante de Estados Unidos. Ahí estuvo acompañado de algunos trabajadores del sector, aunque el principal sindicato automotriz ya expresó su apoyo a su rival Kamala Harris. Trump aseguró que el presidente Biden y que Kamala Harris permitieron que China y México quiten los empleos y las oportunidades a todos los estadounidenses. You know, they're building, I don't know if you know, numerous of the biggest auto plants in the world right now. In Mexico. Right near the border in Mexico, owned by China. They think they're going to build the cars and send them in. As soon as I was gone, they started construction, and they're almost finished, and that's going to wipe you out. They're the biggest plants anywhere in the world. If they want to build a plant, they can. They're going to build it in Michigan or at least someplace in our country. Thank you. The UAW members realize this now, and 70 or 80% of them are voting for Donald Trump because they know their jobs depend on it. We're going to bring back your car industry. We're going to let them build plants, but they're not building them in Mexico. They're going to build them in the United States of America. Eso lo veremos en noviembre. Por lo pronto, esta noche, la cadena CNN transmitió la primera entrevista de Kamala Harris como candidata presidencial. Entre otras cosas, dijo que hará cumplir la ley en la frontera y que deben existir consecuencias para las personas que crucen de manera ilegal a Estados Unidos. Por cierto que hoy 3 migrantes fallecieron cuando un vehículo arrolló a integrantes de la caravana migrante, esto en el kilómetro 31 de la carretera panamericana a la altura del Istmo, en Oaxaca. En el lugar fallecieron un hombre, su hija de 8 años, originarios de Nicaragua. Además, en el traslado al hospital falleció también una mujer proveniente de Ecuador. Otros 17 migrantes resultaron lesionados, tuvieron que ser trasladados a hospitales de Ixtepec y Juchitán. Hay una persona detenida por estos hechos. El resto de la caravana continúa su recorrido hacia Estados Unidos. Gracias. Buenas noches. Claudia, volvemos a Tejupilco. Vamos a ver las imágenes que veíamos al inicio del programa y otras más que llegaron hace unos momentos. El ejército llegó a la zona, está también personal del sistema de aguas del Estado de México. Han comenzado a retirar a los vehículos, uno a uno de los vehículos arrastrados
por la corriente de este río desbordado y también han comenzado a sacar el lodo de las casas afectadas. La Coordinación de Protección Civil del Estado de México contabilizaba hasta hace unos momentos 300 casas afectadas. 18 vehículos fueron arrastrados. Además, se confirmó que no hay muertos. Sin embargo, el alcalde dijo que en las próximas horas van a actualizar la información y no se descarta que sigan las lluvias. David. Todavía no asume como secretario de Economía y ya tomó la primera buena decisión en su cargo Marcelo Ebrard. Ahorita te platico de qué se... Sin entrar en los detalles de las ventajas o desventajas que pueda tener la reforma judicial, tengo un poquito de esperanza hoy. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? ¿Por la reforma judicial? No por la reforma, por lo que está pasando en cómo se está procesando la reforma judicial y cómo lo están tomando los mercados. No. Primero, ha sido desde que ganó las elecciones Claudia Sheinbaum decir, los vamos a arrollar y les vamos a pasar encima y no queremos hablar con nadie. Los mercados han hablado y han hablado muy fuerte. Ha habido salida de capitales, el tipo de cambio se encuentra prácticamente 3 pesos por arriba. Hoy en algún momento llegó a casi tocar los 20 pesos por dólar y se empezó a temperar con algunas acciones. Ricardo Monreal saliendo a decir, bueno... No, que no importa la política en el tipo de cambio, pues tú te llevas 6 años diciendo que no. Yo siempre lo he dicho... Pero no te distraigo, esa la tenemos otro día. Claramente que sí importa en lo malo. Salió Ricardo Monreal a decir, bueno, a lo mejor tenemos que cambiar el dictamen. Todos los días dice algo distinto, pero bueno. Pero vamos sumándole. Sí. Claudia Sheinbaum hizo un video diciendo cómo va a ser... Sí. Que no me quiero meter a esa parte, ¿no? Sí. De cómo lo quieren hacer. Y Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía, que ya está en funciones, se está reuniendo con los empresarios, con los grupos empresariales. Para decirles aguántense, porque así va a ser. Para decirles... Para hablarles bonito. Para decirles algo que les preocupa mucho. Que no les va a imponer, que no se va a imponer la reforma. Que a lo mejor se presenta y que en la legislación secundaria serán atendidas todas estas cosas. No sé si va a ser así, no sé si va a ser suficiente, pero el efecto que está teniendo es positivo. Yo creo que es una buena acción tomar de entrada, dejar esa soberbia de decir, los vamos a pasar a todos y aguántense, porque es la soberanía nacional y esa les tocó. El mandato de las urnas. El mandato de las urnas y además, ¿qué importa que le vendamos 9 de cada 10 pesos a los Estados Unidos y a Canadá? Van a hacer lo que nosotros querramos y si quieren. ¿Entiende el gobierno de Claudia Sheinbaum que ya se está empezando a hablar de que se acabe el Tratado de Libre Comercio? De que hay, y ciertamente, en el Tratado de Libre Comercio hay obligaciones como tener una Comisión Federal de Telecomunicaciones independiente y una serie de salvaguardias que si ya no existen con la reforma judicial, ya no existe la razón del tratado y sería impensable un México sin Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. A ver, mañana. A ver mañana pero... y sobre todo, a ver qué estamos comentando tú y yo el lunes y el martes. Lunes, martes y miércoles. Sigamos contando la historia. Bueno, mejor. Remátala, David. Berta Gómez, quien era fugaz secretaria de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, hoy fue nombrada por Claudia Sheinbaum subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Ahí están las imágenes. Ese no puede seguir siendo el rostro de México. Falta un mes para el cambio de gobierno. Ese no puede ser el día a día de México. Hoy vimos ese rostro en Chiapas y Sinaloa, ayer en Michoacán, antier, pues en donde sea, en Guanajuato, en Guerrero, en Morelos, en las carreteras de Puebla, por todo el país. Ese no puede seguir siendo el día a día de México, no puede serlo. Suerte, mucha suerte a Omar García Harfuch y a Claudia Sheinbaum. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.